externas. Yo cuando empezamos con esto, yo decía, empezás a tachar lo que sos, lo que no sos, ¿no? ¿A cuánto le pasó en la cabeza? ¿Cuánto amor tengo? ¿Cuánto gozo tengo? Y empezamos como nosotros para ver si esto es lo que verdaderamente pasa en todas las circunstancias, ¿no? Paz, una tranquilidad y serenidad interior que proviene de la relación con Dios y de la confianza en Él. Paciencia, la capacidad de soportar las dificultades y las pruebas con perseverancia y sin resentimiento. Benignidad, la amabilidad y la cortesía en el trato con los demás. Bondad, la disposición de hacer el bien y ayudar a los demás. Fidelidad, la lealtad y la constancia en el cumplimiento de los compromisos y deberes. Mansedumbre, la humildad y la docilidad, la capacidad de ser enseñables y receptivos. Y dominio propio, la capacidad de controlar los impulsos y pasiones, la moderación de todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Como dice su palabra, estos son los frutos que produce el Espíritu Santo. Diga, menos mal. Si nosotros lo tuviéramos que producir, y algo que me parecía gracioso mientras estudiaba, decía, claro, vos no te levantás diciendo, bueno, Esther, hoy vas a tener un poco de amor, hoy vas a tener paciencia, ¿no? Como en una ollita preparando. Dice su palabra que es el Espíritu Santo que lo produce. ¿Y qué pasa cuando nosotros, como hijos de Dios, venimos, como personas, ¿no? De afuera? Si hoy sos nuevito, cuando vos venís delante de los pies de Jesús, siempre hacemos la oración de fe, ¿no? Dice Romanos 10:10, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. ¿Sí? ¿Cuánto hemos llegado así? El segundo tema que cantaron mis hermanos, creo que nos tocó a todos, ¿no? Y si no te tocó, que Dios te dé revelación. Porque ¿qué hubiera sido de nuestras vidas si el Señor no hubiéramos venido a los pies de Jesús? Dice su palabra que Él ya te había buscado. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas si hubiéramos seguido en los caminos del pecado? Y es ahí donde el Señor, con su misericordia, te escogió y te trajo a los caminos. Y cuando vos haces la oración de fe, viene el Espíritu Santo a tu vida, ¿sí? ¿Cuántos saben que aceptamos a Cristo y entra el Espíritu Santo para guiarnos como hijos de Dios? Amén. ¿Por qué te quiero llevar a esto? Porque muchas veces leemos, ¿sí?, lo que produce el Espíritu Santo y muchas veces estás pasando circunstancias de las cuales no se ven tan reflejadas los frutos. Pero quiero que entiendas que el que produce eso es lo que ya habita en vos. Lo único que debemos hacer es buscar de su presencia, es buscar de su revelación, es buscar de la palabra. Amén. Esto es lo que venimos viendo con todas las palabras que se han dicho. Quiero mostrarte un cuadro, que ahí lo tienen los chicos. Donde habla de los dones del Espíritu y de los frutos del Espíritu, ¿sí? Son distintos, ¿sí? A ver, dones espirituales, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de las lenguas, interpretación de las lenguas. Esos son los dones del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son los que leímos: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. La diferencia principal entre los dones y los frutos radica en que los dones son habilidades sobrenaturales que otorgadas por Dios para servir a otros. Amén. Es lo que decía Ibáñez, cuando Dios te usa, cuando Dios te entrega una palabra que vas a sanar, que Dios te entrega el don, es para que sirva a otro, para que Dios bendiga a otros a través de los dones. Mientras tanto, el fruto son las cualidades del carácter que reflejan la naturaleza de Cristo en la vida del creyente. Los dones son el hacer, ¿sí?, y los frutos son el ser, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Entonces, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debemos tener nuestra identidad sana. Diga, debo tener mi identidad sana. Todos los frutos que produce el Espíritu Santo son por la relación que yo voy a tener con Dios, a través de la búsqueda. Por eso vas a ver que ahora vamos a hablar de una parábola de la palabra, donde muchas veces te encontraste, ¿sí? Y vos podés decir, quizás de todos los frutos, gloria a Dios, porque Él se ha manifestado en nosotros. Porque ¿cuántos saben que también damos frutos, mi hermano? También Dios se refleja en tu vida. No es todo pecado, no es todo malo, no es que haces todo mal. Eso es lo que el enemigo te quiere poner para que no avances, para que no creas, para que no te atrevas a dar una palabra, para que no prediques. Pero hoy quiero que entendamos que como hijos de Dios, es el Espíritu Santo que ya habita en nosotros y a través de la búsqueda, a través de la intimidad, esos frutos se producen en tu vida. Esos frutos los llevas. Es por eso que hoy, en medio de la dificultad, en medio de lo que estás pasando, estás acá. Lloramos delante de su presencia, nos rendimos delante de Él, pero tu espíritu sigue fortalecido porque algo sobrenatural está sobre vos. Lo que el Señor entregó a tu vida, mi hermano, es algo valioso. Lo que entregó a mi vida es algo valioso. Él dio su vida por vos y por mí. Él te ama, dice su palabra, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y es por eso que hoy quiero también, y el otro día también cuando vino Ibáñez, Ricardo, nuestro hermano, yo veía cómo el enemigo había atado a mucha gente por años, a través de palabras, a través de trabajos, y digo, cómo la identidad se ha lastimado, cómo la identidad de hijo no te hace pararte y decir, yo sé que buscando al Señor, yo sé que esto está, pero ¿qué hace el enemigo? Te trae el pasado. ¿Qué hace el enemigo? Te dice, no, ¿qué vas a cambiar vos si vivís enojada? ¿Paz vas a tener? Yo sé, mi hermano, que esto es un crecimiento. Y ahora vamos a ver la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13. Y la parábola es un agricultor que va a sembrar, ¿no? Y dice que la semilla, ¿sí?, cae en distintos caminos. Después te voy a dar que lo leas. No me quería extender mucho, pero verdaderamente esta palabra te enseña que el agricultor es nuestro Señor y la semilla es la palabra de Dios. Y lo que en las tierras donde se cae esa semilla es el corazón dispuesto de cada uno. Y yo ahora te voy a leer un poco de qué dice que el agricultor iba sembrando y habían semillas que caían junto al camino, habían semillas que caían en terrenos pedregosos, habían semillas que caían entre espinos y habían semillas que caían en buena tierra. Si yo te empiezo a leer la buena tierra, todos queremos esa tierra y nos encanta y muchas veces estamos en ese lugar. Pero también esta parábola, a mí personalmente me enseñaba de que muchas veces hemos estado en distintas. Nuestro corazón muchas veces ha estado de esa manera en la que Dios representa esta parábola. La semilla junto al camino dice que representa a aquellos que escuchan la palabra, pero no la atienden o la rechazan y Satanás se la arrebata. ¿Sí? ¿Cuántos han recibido palabra? Cuando nos toca ministrar muchas veces hay personas que el don, ¿no?, el espíritu, una palabra de ciencia, revela que hace 20 años atrás Dios te entregó una palabra, ¿no? ¿Cuántos le ha pasado? ¿Y qué hace el enemigo? Se encarga de querer arrebatártela. Vos como que ya no la escuchás, ¿no? Después dice que está la semilla del terreno pedregoso. Representa a quienes reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz profunda. Por lo que antes la primera dificultad o persecución dice que abandonan la fe. ¿Sí? Como decía Ricardo y como lo hemos predicado, el Evangelio no es color de rosas, mi hermano. Dice su palabra que pasaremos por aflicciones, pero Dios ya las venció. Amén. Por eso es necesario que en estos tiempos, y siempre fue, de que verdaderamente nuestro corazón esté dispuesto a recibir la guía de Dios, a recibir el Espíritu Santo que nos guíe, porque Él está ahí, mi hermano. Él está ahí.
Dice que una de las semillas entre espinos, dice que cayó entre espinos. Y eso representa a quienes escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las riquezas y otros deseos ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Sí? ¿Cuántas veces te ha tocado de recibir palabras tremendas y llegás el lunes y es otra realidad? Y arrancaste el lunes y arrancaste el martes y el viernes y volvés al otro lunes y quizás con lo mismo, ¿no? Y muchas veces la necesidad, muchas veces la preocupación hace que no podamos, ¿sí? o verdaderamente no busques como debemos buscar. Y la cuarta semilla es en buena tierra, representa a quienes escuchan la palabra, la atienden y la reciben y producen frutos abundantes. ¿Cuántos quieren recibir frutos abundantes? Nos encanta. Pero también sos procesado. También sos procesado, mi hermano. Por eso el Evangelio es lo que decía nuestro hermano, ¿no? Nico. Nosotros debemos recibir al Señor y dejar que Él nos guíe. Muchas veces hemos visto personas salir de peores circunstancias, de las peores. ¿Sí? Hemos escuchado testimonios y verdaderamente el tema fue fuerte porque digo, wow, cómo Dios tuvo misericordia, de dónde Dios sacó a esas personas. Y muchas veces con mi esposo nos ponemos a hablar y al ministrar, o sea, al escuchar a personas, decís, wow, cómo Dios nos ama. Porque hay gente, mi hermano, que la ha pasado muy mal. Y algo que nos ayuda y nos aumenta la fe es ver a esa gente restaurada, ver a esa gente sana, ver a esa gente que ellos pusieron a Dios en sus vidas y Dios obró. Y ahí es donde vos decís, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena humillarnos delante de Él. Vale la pena aprender, mi hermano. Por esto, la palabra de Dios sí es la semilla. Los frutos del Espíritu Santo se va a dar en tu vida cuando verdaderamente sos perseverante. Cuando caminás, a veces uno no entiende todo. Dios muchas veces te va a decir, hay un silencio de parte de Él. Pero Él en medio del silencio te está procesando. Muchas veces estamos en el camino recibiendo palabra y a veces escuchamos y a veces nos olvidamos y a veces el trajín del día hace que esas palabras queden en el olvido. Por eso esta palabra representa, mi hermano, distintas etapas de nuestras vidas, pero que la última es donde debemos habitar, de escuchar la palabra del Señor, de hacerla propia, de entenderla. Si no la entiendo, Señor, yo quiero que te reveles. Yo quiero recibir, Señor, lo que tú tienes para mí. A veces es difícil cuando las cosas no funcionan, pero ahí es donde Dios te está probando. Muchas veces esperamos a tener, allá voy a salir, y Dios en medio te está probando, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él prueba nuestro corazón. Amén. La recepción de la palabra de Dios depende de la condición del corazón de cada persona. De lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Por eso los frutos, paz, paciencia, gentileza, son el reflejo del Espíritu Santo. Muchas veces hemos sido, de cierta forma, ¿no? Hemos tenido en distintas áreas de nuestras vidas dificultades que han marcado nuestras vidas. Cuando estudiaba esto me hacía recordar que yo nunca pensé ser pastora. Y me acuerdo un tiempo me llevó a pensar cuando yo era más chica, era adolescente, joven, y tenía una relación con mi padre, yo lo contesto en las renovadas. Y bueno, lo hemos dicho, o sea, nosotros tuvimos una crianza donde a papá le cuesta no dar amor, o sea, no darlo, sino que abrazarte, ¿no? Él te dice te amo, expresar. Él te dice te amo con acciones, es hermoso. Y el otro día preparando decía, Señor, vos me vas a ver abrazando un montón de gente acá, chicas que vienen y me abrazan. Y yo digo, ese es el Espíritu Santo. Porque si fuera por mí o si fuera por lo que uno tuvo que entregárselo a Dios, ¿no? Porque a veces
qué sé yo, decís, Señor, yo necesito tu apapucho, necesito. Y no es que no lo haya recibido, mi hermano, pero Dios sabe la necesidad de tu corazón. Y es ahí donde nosotros debemos detectar qué es lo que hace que no podamos dar estos frutos, porque Dios te quiere sanar. Cuando te hablaba de la identidad, no tenés que permitir que nada de lo que te haya pasado dañe lo que Dios dijo que iba a hacer de vos. Lo que Dios dijo que iba a hacer de vos, dijo que cuando te formó, dijo, esto es bueno. Esto es a mi imagen y semejanza. Entonces podés vivir de distintas formas, podemos todos contar nuestro testimonio y vas a ver y te vas a dar cuenta que toda la gloria y toda la honra se la lleva Dios. Porque muchas veces te van a hacer a vos hacer cosas que quizás el enemigo muchas veces te tiene ahí diciendo, ¿qué vas a dar vos? ¿Qué vas a enseñar vos? Por eso es necesario que entendamos que la palabra de Dios, nosotros como hijos debemos preparar nuestro corazón. Si hay enojo, si hay amargura, si hay ira, todo lo contrario, debemos rendírselo a Dios para que Él se glorifique. Amén. Cuando hablaba con mi esposo también yo le decía, vos te das cuenta que muchas veces nos enfocamos en lo contrario de esto, ¿no? Cuando sos impaciente, pero que tu foco en este tiempo sea tener paz, tener paciencia. Porque a veces hasta nos atamos con las palabras, ¿sí? A veces somos ansiosos y sí, ya soy ansioso y soy así. Mi hermano, Dios quiere traerte calma en medio de la tempestad. Él te quiere guiar, Él te quiere socorrer, dice su palabra, que Él es nuestro socorro. Muchas veces nosotros nos preocupamos y accionamos y hacemos, y después cuando ya hicimos todo, Señor, acá te lo entrego. ¿Cuánto lo hacemos? ¿No? Es muy difícil, pero se puede hacer, mi hermano. Porque Dios lo que quiere romper esa semilla para que empiece a dar fruto en tu vida. Como cristianos, ya tenemos al Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo es que produce esos frutos. Y cuando vos más te metés, cuando vos más buscás de su presencia, los dones, ¿cuántos tienen dones? ¿Cuántos tienen dones y no lo usan? Señor, activo los dones que me has dado. Señor, tú me entregaste dones, están dormidos. Sé que Dios en este tiempo va a traer un despertar en esos dones. Así como danzabas, así como hablabas en lenguas, así como declarabas palabras de bendición para tu familia. Porque también Dios nos prueba, mi hermano, es difícil hablar bien cuando las cosas no salen, cuando todo lo contrario es lo que querés declarar. Pero también dice su palabra que la fe, debemos tener fe, hablar las cosas como si ya fuesen. Entonces ahí es donde empieza a cambiar algo en nosotros y decimos, es verdad, el Espíritu Santo está sobre nosotros, amén. Que eso no te lo saque el enemigo, que no te robe esa identidad de hijo, de que podés producir estos frutos. La parábola también muestra la importancia de perseverar en la fe y no dejarse desanimar por las dificultades. Algo que también nos pasa, porque muchas veces decimos, esto le puede pasar a las personas que recién empiezan, pero cuando llevamos en el Evangelio muchos años, y no voy a decir cuántos, de repente empezás a ver que no deja que estos frutos florezcan en tu vida es el pecado. Lo que no deja que el fruto, ¿sí?, se produzca es muchas veces dejar que entre el enemigo. El otro día decía Ricardo Ibáñez, todo lo que ha entrado por el pecado trae destrucción. Y por eso tenemos todos el libre albedrío. Por eso él hablaba de los años de consecuencia que tuvo a través de una mala decisión. Pero yo digo, Señor, líbranos de tomar malas decisiones que repercutan en nuestra generación. Hoy vemos cómo el enemigo entra y destruye, mi hermano. Y es por eso que debemos tener un corazón rendido a los pies de Dios. No, los años que llevamos en el Evangelio no quita que muchas veces
podamos caer. Es por eso que debemos estar firmes. Es por eso que debemos entregarnos día a día a Dios. Y cualquier circunstancia, mi hermano, que estés atravesando, recordá en el momento que Dios obró. Recordá en el momento que Dios trajo sanidad. Cuando todos venimos a los pies de Jesús, ¿cuántos recibieron milagros? ¿Cuántos han recibido distintos milagros en sus vidas? Sanidades del alma, en las finanzas, ¿sí? Pero debes recordar esos momentos. El otro día me impactó cuando hablaban del primer amor y yo digo, wow, cómo muchas veces con el trajín de los años, con la vida cotidiana, con el que vamos a la iglesia, con el que ayudamos, con el que ministras, de repente lo buscas a Dios, pero lo buscas así fervientemente como lo hacías. Y entiendo que esta palabra nos trae revelación, porque si vos lees Gálatas, más arriba te habla de los pecados y que te traen perversión. Y eso ha pasado muchas veces con los hijos de Dios. Por eso ya no es tiempo de no buscar, ya no es tiempo de dejar todo y bueno, será lo que será. Es tiempo de que nos levantemos y nos paremos en la identidad de Jesús. Nos paremos como hijos y esos frutos, mis hermanos. Y quiero que me pongas en la pantalla el cuadro que mandé. Porque esto es como lo que Dios te está preparando para vos. Y si Dios te dijera lo que te va a entregar, muchas veces nuestro corazón se enorgullece o dice, por mis fuerzas lo hice, por mis capacidades. Y Dios te está procesando. Los dones. Si estás pasando un momento difícil, cree en ese momento, cree en el poder que Dios ya te dio. Como decía nuestra evangelista, tenemos el poder para orar. Yo nunca me voy a olvidar, mi hermano, cuando me tocó orar por mi hijo, sin signos vitales tenía. Y ahí no es que uno dice, bueno, si el Espíritu Santo, no. Hay momentos, mi hermano, que te tenés que parar. Hay momentos que tenés que poner en práctica lo que escuchás. Hay momentos que tenés que decir, yo me enojo con esto, no me pongo de acuerdo. Porque verdaderamente son momentos muy difíciles. Y tenerme que parar y decir, Señor, yo sé, yo creo en ti, vos dijiste, Señor, que ibas a sanarlo, y lo sanó. Pero así hemos estado con muchas situaciones donde nos hemos entregado a Dios. Nuestro corazón se rinde, porque todo lo que nos aleja de la presencia, muchas veces nuestro orgullo. No quiere quebrantarse delante de Él. Ya hice todo, ya está. Cuando entendemos que sin Él no podemos hacer nada, cuando entendés a depender de Él, verdaderamente las cosas empiezan a funcionar. Y te digo algo, cuando Dios habilita una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Él habla sobre tu vida y cuando dice, este es el tiempo, prepárate, mi hermano, porque ese es el tiempo. Para Dios Él no nos miente. Nosotros somos lo que por eso te hablaba de las distintas tierras, porque también tenemos que tener tolerancia con nuestro hermano. También tenemos que entender de que va camino a la buena tierra, a preparar su corazón, a creer en esos momentos difíciles. Muchas veces entramos en el Evangelio y empezamos a caminar y todo es, wow, emoción, vamos. Pero cuando te toca atravesar momentos difíciles, sirve buscar de Él, escuchar de su palabra, porque eso te fortalece en los momentos difíciles. Por eso, mi hermano, todos los frutos que hemos aprendido en este mes, decirle, Señor, yo me entrego a ti. Quiero que habites en mí, que sean tus frutos reflejados en mí. Dios te va a dar paz, mi hermano. Dios te va a dar gozo en medio de las dificultades. Nunca me voy a olvidar nuestra profeta, cuando falleció nuestro apóstol. Yo digo, wow, el domingo ya estaba acá predicando. Y verdaderamente veo el fruto del Espíritu. Produce el fruto del Espíritu. Produce
Verdaderamente lo que Dios habla en su palabra, eso es real. Nuestra pastora de Cipolletti perdió a su esposo y la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba en ella. Y son esas cosas que te están pasando en la vida donde decís, wow, mirá, ¿qué hubieran hecho otras personas en este momento? Pero ahí es donde ves que es el Espíritu Santo produciendo eso en vos. Por eso lo que decía mi hermano, cuando alguien venga y te diga, decirle, Dios es que me ayudó a salir de esto. No digas, por mi fuerza, no, porque viste que yo estoy haciendo. No, mi hermano, es Dios. Es Dios quien te da la salud, es Dios quien te da las fuerzas, es Dios quien te levanta. Por eso debemos sacar lo carnal de nuestras vidas, que muera nuestra carne y que Él crezca en nosotros. Porque es ahí donde nuestra fe aumenta, mi hermano. Ama mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios, dice la palabra. Eso que habla, que muchas veces la carne la tenemos que mover. No tengo ganas, no, me quedo, no. Mi hermano, esto se trata de caminar y creer. Esto se trata de que por una palabra una familia puede ser transformada. Esto se trata de que la palabra de Dios puede libertar como lo hizo el domingo, como lo hizo el viernes. Por la palabra sos libre, decía Ibáñez. Por su palabra. Solamente somos instrumentos en sus manos. Y es ahí donde Dios, a través de los dones, a través de los frutos del Espíritu, se empieza a revelar aquí en la tierra. Por eso debemos dejar nuestras cargas a los pies de Jesús. Amén. Yo te voy a pedir que te vayas poniendo de pie. Cuando analizamos la palabra nos damos cuenta, mi hermano, de que se trata de Él. No es por tus fuerzas, no es por tus logros. Es Él quien se quiere manifestar aquí en la tierra. Estamos llamados a trabajar en nuestra relación con Dios. Ese es nuestro trabajo. El carácter de fruto de la intimidad con el Espíritu Santo muestra actitudes que es el trabajo del Espíritu Santo muestra las actitudes que vos tenés que cambiar. La forma que reaccionamos en la vida es más importante de lo que podemos decir. Eso es lo que quiere cambiar. Y no se trata, mi hermano, de que si llevo buenos frutos, porque estoy haciendo bien las cosas. Todo se trata de Él, para Él ser glorificado en nuestras vidas, para que seas mejor persona. Porque la perversión, porque lo que el enemigo mete a una familia, lo que el enemigo, toda venda que trae destrucción. Y lo que Dios hace a través de los frutos del Espíritu Santo es que seamos mejores personas. Por eso esto no es una competencia. Esto no es quién es mejor, quién lo disimula mejor. Esto se trata de que cuando nos vayamos a acostar, sea el Espíritu Santo que te diga, hijo, lo hiciste bien. Hijo, lo estás haciendo bien. Porque Él conoce lo que pasaste. Hoy, hablando con mi esposo, yo le decía, creo que en lo espiritual estamos todos medio fofitos. Todos ya hemos recibido de Él su palabra, su liberación, su sanidad. Es tiempo de ir y hacer. Hay gente que le ha pasado muy mal, mi hermano. Y por eso los pasos que dan las personas que creen, de ir y llevar un alimento, de ir y dar, porque yo sé que muchos acá dan sin que sepan. Digo, esos son los frutos del Espíritu. Te trae amor, compasión por el otro, bondad. Por eso no le creas al enemigo cuando quiere opacar eso que haces, porque vas por buen camino. Hoy ves grandes personas que han crecido, que están bien, pero también la han pasado. Muchos piensan que es fácil y no es fácil, mi hermano. A nosotros nos ha pasado de querer salir adelante y muchas veces las cosas no salen como uno quiere.
Abrís un negocio y de repente quebrás, haces otra cosa y de repente no sale. Pero cuando Dios dice este es el tiempo, es porque es el tiempo. Pero lo otro no es que lo borró, sino que con lo otro te estaba preparando para que tu corazón no se enaltezca, para que tu corazón se humille cada día más, para que creas en ese poder que verdaderamente transforma, que libera, que sana. Porque en todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos vivir en esta tierra, mi hermano, no tiene comparación con lo que vamos a vivir allá en el cielo. Es allá donde vamos. Es su Espíritu Santo que tiene que ser glorificado aquí. Por eso hoy lo llaman mucho instinto, siento. Mi hermano, el Espíritu Santo te habla. ¿Cuántas veces te pasó que estabas por salir y de repente dijiste, no tengo que ir? ¿Y qué pasó? Fuiste igual. Dios te habla. El Espíritu Santo se manifiesta en tu vida porque sos un hijo, una hija de Dios. Por eso cuando aceptás a Dios en tu vida, cree en ese poder que está sobre vos, para glorificar el nombre de Dios, para demostrar que con Él se puede, mi hermano. Él es el único que ha sacado a muchos, nos ha sacado del pozo, nos tomó y nos limpió, nos cambió. Por eso les voy a pedir que cantemos ese tema nuevamente. Y quiero que lo hagas pensando lo que estás atravesando y que agradezcas a Dios porque Él te sacó de ese momento. Dice la canción y dice su palabra que Él nos amó primero. ¿Y sabes qué, mi hermano? Él te amó con ojos de padre. Él te amó con esos ojos de padre, con esos ojos de amor. Él vio que pecabas, somos pecadores, mi hermano. Antes era perverso, ahora estás caminando y estás creciendo. Por eso rendite en este día a los pies de Jesús. Rendí tus circunstancias, que los dones se revelen a tu vida. Dice su palabra, Cristo es el autor y consumador de la fe y produce fe en nosotros por su Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos vivifica, justificándonos por la fe y haciendo que triunfemos sobre el mundo, el pecado y la carne. Mi hermano, la victoria es tuya. La victoria. Vete sana, mi hermana. Ve tu familia restaurada. Poné tu vida en las manos del Señor y Él te va a limpiar, Él te va a ayudar a salir. Cristo, te amamos. Cristo, nos rendimos delante de ti. Creemos en ese poder sobrenatural, Señor. Creemos en la sanidad que viene de ti, Señor, la restauración del alma.